es un asunto también de fe. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a recibir el mensaje. ¿Cuántos quieren recibir el mensaje de la palabra de Dios? Amén. Quiero pedirle que abra en el primer libro de Samuel, primera de Samuel, capítulo 13, versículo 5 en adelante. Vamos a leer esta palabra. Primera de Samuel 13, del 5 hasta más o menos el 14. Sí. Primera de Samuel 13, del 5. ¿Lo tienen? Dice así el versículo 5. Entonces los filisteos, ¿sabe qué son los filisteos? De ahí viene la palabra Palestine o Palestina. Los palestinos de hoy eran los filisteos de antes. Ojo con eso. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Betabén. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Bien valiente, ¿no? Y algunos de los hebreos, judíos, pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl, el rey, permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, Saúl, he aquí Samuel, el profeta, que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Amén. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, los que estamos aquí reunidos, Señor, queremos oír tu voz. Queremos que se oiga la voz del cielo, Señor, queremos que se oiga la voz de tu palabra. Lo que tú tienes que entregarnos y mostrarnos, Señor, para entender cómo son tus caminos, para entender cómo es tu perfecta voluntad, para entender cómo son las cosas en el reino de los cielos. Señor, revela tu voluntad aquí entre nosotros. Si tienes que enderezar caminos, enderézalos. Si tienes que decirnos algo, dilo. No nos negamos a recibir nada que venga de tu mano. Queremos oírte a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Y todos digan amén y amén. Gloria a Dios. El tema que quiero compartir con ustedes es dirigidos por Dios. Ponga su título ahí si está tomando sus apuntes. Ponga ahí dirigidos por Dios. Siempre que Dios va a hacer algo importante a través de una persona, como lo hizo a través de todos los tiempos y los registros quedaron en su palabra, Dios levantaba a una persona para hacer algo importante para Dios. Obviamente que esa persona recibía instrucciones de parte del Señor. Podrían ser instrucciones parciales, no totales, como cuando instruyó a Abraham, le dijo: sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Y después vino el resto de la revelación. Pero Dios siempre lo que hace, fíjense bien en esto, es dar instrucciones claras.
da una visión clara de la misión que tú debes cumplir. Tú entiendes para qué Dios te llama, pero también Dios te tiene que decir cuáles son las instrucciones para que se cumpla aquello. Porque Dios no va a mandar a nadie a cumplir una misión X específica sobre su vida personal, para su familia, para lo que sea, y luego de eso dar instrucciones, porque Dios no es así. Dios, antes de que tú hagas algo, te dirá lo que tienes que hacer, ¿sí o no? Un papá no le puede decir a un hijo, hiciste lo que te pedí. No, papá, tú me dijiste que hiciera algo, pero no me dijiste cómo. Pero mira cómo dejaste acá. Sí, pero es que la instrucción no venía eso incluido, no me dijiste los detalles. Dios sí comienza a detallar, a mostrar las instrucciones claramente como Él quiere que se hagan las cosas. ¿Cuántos están entendiendo eso? ¿Cuántos han entendido que Dios, cuando te tiene que decir algo, te va a dar instrucciones claras? Por ejemplo, para que los primeros discípulos de la iglesia, ¿se acuerda?, recibieran el Espíritu Santo, que era la promesa que Dios había dejado para que después de que Jesucristo se fuera, el Espíritu viniera sobre todos los discípulos. Jesús, antes de irse, les deja las instrucciones. No se muevan ¿de dónde no tenían que moverse? ¿De qué ciudad? Diga conmigo, de Jerusalén. Diga fuerte, de Jerusalén. El Señor le dijo, quédense en Jerusalén. No les dijo, en cualquier parte lo van a recibir. Váyanse a Samaria, váyanse a Gaza. No. Quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa. No se muevan hasta que. Las instrucciones fueron claras, ¿no? Y los discípulos se fueron a Jerusalén, estuvieron en una casa 10 días aproximadamente, en el aposento alto de una casa, esperando la venida del Espíritu Santo por instrucción de Jesús. No se muevan de Jerusalén, quédense ahí hasta que. Ese hasta que es muy importante, lo vamos a ver varias veces hoy. Hasta que descienda lo que yo les he prometido. No se vayan a mover. Esperen lo que va a venir. ¿Ok? Entonces, Dios a todos nosotros nos dice, antes de que tú emprendas un servicio para mi obra, para que seas un instrumento en mis manos, Dios dice, primero ordena tu casa. ¿Sí o no? Lo primero que Dios te comienza a decir cuando tú vienes a la iglesia y comienzas tu vida de fe, comience a ordenar su vida, su familia, comience a ordenar sus finanzas, acabe con todas las deudas hasta quedar 0 deudas. Ordena tus finanzas, ordena a tus hijos, ordena quiénes van a ser tus amistades de aquí en adelante, ordena qué lugares tú debes frecuentar de aquí en adelante. Dios comienza a ser bien claro contigo, ¿sí o no? No necesitas tu líder sentarse contigo y comenzar a decirte, mira, esto no lo haga, esto hágalo, esto no lo haga, esto hágalo. No, Dios te comienza a hablar. ¿A cuánto Dios les ha comenzado a hablar desde que llegaron a esta iglesia? De cómo son las cosas. Levanten la mano los que saben eso. De que cuando llegaron el Señor les empezó a decir cómo son las cosas. Amén. Porque esto es así. Dios se mueve a través de sus principios. Y cuando Dios revela entonces sus propósitos, Él va a respaldar todo lo que Él ha dicho que ha de acontecer. Todo lo que tú vas a hacer, Él se compromete a respaldarlo y a cumplirlo, no importa el tiempo que pase. Amén. No importa el tiempo que pase. Las cosas de Dios se toman por la fe y por la obediencia. Y allí las cosas de Dios comienzan a ser una realidad. Entonces, lo importante, ¿qué es? Cuando tú recibes una palabra de parte de Dios, Dios te instruye en algo, te da una instrucción, haga caso. Dígale al que está a su lado, haga caso. Haga caso. O sea, hazle caso a la voz de Dios, haga caso a las instrucciones. Es muy religioso recibir instrucciones de Dios y hacer esperar a Dios. Lo hago yo, pero cuando yo me sienta capaz y cuando yo quiera moverme, me muevo. Muchas gracias por el consejo, pero Dios, yo lo haré cuando yo quiera. ¿Verdad? Hacer caso a la instrucción es fundamental, es un principio fundamental en la palabra. Entonces, cuando tú esperas que las cosas de Dios para tu vida y lo que Él te ha prometido y lo que Él va a hacer con tu vida, se espera un tiempo, los planes esperan un tiempo para que eso se cumpla. En ese tiempo de espera que las cosas ocurran,
Dios está cumpliendo un proceso con tu vida. Lo más importante no es el tiempo que pase, sino cómo tú enfrentas el proceso. Hay tiempos que se tienen que alargar porque tú fracasas en el proceso. Haces las cosas a tu manera, no obedeces la instrucción de Dios. Entonces, en ese proceso, el proceso es tan importante para Dios. El tiempo que demora las circunstancias en llegar al cumplimiento de lo que Dios te ha dicho. Una persona una vez me dijo, pastor, era de otra iglesia, pero conversó conmigo. Me dijo, pastor, Dios me ha dicho que Dios va a hacer grandes cosas conmigo. Tiene tremendos planes para mí y yo estoy esperando que llegue ese tiempo. Durante ese proceso Dios le probó su vida familiar, Dios le probó su vida financiera, su obediencia a Dios en la iglesia. No era de esta iglesia, pero venía acá. Pero luego se fue de la iglesia. Fracasó en el proceso de la espera del cumplimiento. Dios quería que pasara mucho más tiempo para esa persona. No, la persona comenzó a retrasar el propósito de Dios. Por no obedecer, se empezó a retrasar todo el proceso de Dios para su vida. Al final no aguantó el proceso. ¿Y qué es lo que Dios ve en el proceso? En el proceso de la espera de que llegue tu bendición, lo que Dios ha prometido. ¿Qué es lo que Dios hace en el proceso? Conocer el corazón de sus hijos. Amén. Diga conmigo, en el proceso, no, mejor diga, en mi proceso, Dios va a conocer cuál es mi corazón. Entiéndalo. Dios va a conocer cuál es tu corazón. Y eso es lo que vemos en este pasaje que estamos leyendo sobre la vida del rey Saúl. Reciencito que Saúl había sido ungido como el primer rey de Israel, Dios descubrió cuál era el corazón de Saúl. Y no es que le presentaron a Saúl al Señor y Dios dijo, bueno, ya pónganlo. No, Dios mismo lo eligió. Eso es muy interesante. Dios aceptó poner reyes sobre Israel, no porque Dios quería poner reyes. ¿Por qué Dios puso reyes sobre Israel? Fueron muchos reyes. Porque el pueblo lo pidió. Diga conmigo, el pueblo lo pide. A veces el pueblo pide, ¿no? El pueblo sale a pedir cosas a la calle, el pueblo lo pide. Y los judíos dijeron, nosotros queremos reyes que nos gobiernen igual que las otras naciones. Si ellos tienen reyes, ¿por qué nosotros no? ¿Y sabe lo que le dijo Dios a través de Samuel al pueblo? Ustedes han ido contra la voluntad de Dios y contra el corazón de Dios por pedir reyes. Pero el Señor dice, les va a poner reyes. Y ya dice que tiene el primero ya listito elegido. Dios mismo lo eligió. Y ese nombre fue Saúl, el primer rey de Israel. Dios no quería poner reyes porque ya tenían jueces. Y los jueces eran como los profetas que dirigían por la voz de Dios qué destino iba a tener el pueblo de Israel. Los jueces. Todavía no habían los reyes. Entonces, este Saúl, cuando es puesto por rey sobre Israel, Dios se da cuenta que su corazón es torcido. Ojo, toda persona que llega al Señor llega con un corazón torcido. Mi corazón cuando yo llegué a Cristo era torcido, pecaminoso. Yo era el dueño de mi vida. Dios no era el dueño de mi vida. Entonces, este Saúl le fue mostrando al Señor que lo había puesto en ese cargo para ser el rey de Israel como una persona que no era apta. O sea, Saúl no pudo calificar. No pudo calificar a los ojos de Dios. Esto es lo que revela este pasaje que vamos a ver en esta mañana. Aquí hay cosas negativas que vamos a ver de un rey, pero son cosas que nos advierten a nosotros para que no las copiemos. ¿Aló? Diga conmigo, yo tengo que copiar lo bueno, no lo malo. Diga, porque lo malo me descalifica y me saca de la carrera. Entonces, este rey Saúl no calificó para ser rey. Dios lo señaló y lo nombró, pero no calificó para ser rey. ¿Por qué no calificó? Nunca abandonó un espíritu que él tenía de inferioridad, de creer que él era poca cosa. Cuando Saúl le dice, el Señor dice que a ti te ha puesto para que seas rey sobre Israel, ¿sabe lo que dijo Saúl? Yo tan pequeño, de una familia tan pequeña,
¿quién soy yo? ¿Por qué se fijó en mí? Y el Señor le dijo, ¿para qué te quejáis tanto? Si yo te elegí. Se minimizaba, se sentía inferior. Y eso puede pasar. Y por sentirse inferior, entonces esa inseguridad lo llevaba a rechazar la autoridad dada por Dios, en este caso a Samuel. Y entonces tenía algo en su interior que no se dejaba él dirigir por Dios a través del profeta. Él no podía sentir que porque era rey podía hacer lo que quería, sino que él estaba bajo el manto de la autoridad del profeta Samuel. Pero él no aceptó la dirección de Dios. No aceptó los consejos, lo que Dios le decía a él a través de su profeta Samuel. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver en esta mañana? Vamos a ver 3 factores que influenciaron la vida de Saúl, razón por la cual él no pudo dejarse dirigir por Dios. O sea, no se dejó dirigir por Dios. Rechazó la dirección de Dios. Y vamos a ver qué fue lo que lo llevó a eso, qué lo influenció, qué había dentro de él. Porque por lo general, mire, cuando uno puede tener malos consejeros a su alrededor, yo estoy de acuerdo con eso. ¿Está de acuerdo usted? Personas que te quieren y tirar el barco para abajo. Pero al final es uno el que decide. ¿Sí se ha dado cuenta? Usted y yo somos los que decidimos. Podemos tener muchos consejos y voces y cosas que vienen a nuestro alrededor, pero yo soy el que decido. ¿Ok? En el caso de Saúl, el rey, él fue el que decidió. Él tenía fracturas que no las quiso solucionar. Todos venimos con fracturas. El Señor lo que quiere es sanar las fracturas. Sanar los daños, llenar los vacíos, hacerte una persona segura, una persona confiable y que confía plenamente en Dios. Entonces, ¿cuál fue la primera fisura? ¿Cuál fue la primera cosa que lo influenció a él? Este Saúl se dejó mover por el temor. ¿Se dejó mover por qué? Por el temor. El temor es un espíritu. El temor es un demonio, como nosotros bien sabemos, que te paraliza para no hacer lo que Dios quiere que tú hagas. El temor. Entonces Samuel dijo, versículo 11. Samuel le dice a Saúl, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo ni siquiera dice, ¿qué hice? Ya sabía lo que había hecho. ¿Sí o no? ¿Qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, porque iban a ser invadidos por los filisteos, y que tú no venías dentro del plazo señalado, que eran 7 días, y que los filisteos estaban reunidos en Mixmas, en un sector. Entonces Saúl tuvo temor a la oposición que le estaban flanqueando los filisteos. Estaba argumentado porque los soldados que él tenía a su haber como rey, los judíos, israelitas, estaban desertando también por miedo. Escuche esto. Cuando el papá en la casa tiene miedo, los hijos también van a tener miedo. ¿Aló? Si tú tienes un pastor lleno de miedo, yo te lleno de miedo y de temores a ti. Si yo soy una persona insegura, te lleno de inseguridades a ti. Si una mamá es una mamá insegura, hasta por la leche materna, cuando da de mamar, le va a traspasar la inseguridad al hijo. ¿Sabía usted eso? La leche materna traspasa todo, no solamente los nutrientes, sino el estado emocional de su mamá. Sí, lo saben las mujeres, ¿no? ¿Lo saben? Ok. Entonces, él se vio que estaba perdiendo apoyo. Como le dijo la gallina deprimida a su amiga, que también, otra gallina que estaba deprimida, ¿no? Te lo sabe. ¿Sabe lo que le dijo? Una gallina deprimida, la otra gallina deprimida, le dijo, necesitamos apoyo. Ella apareció pollo, le dijo, ¿qué necesitan? Entonces se vio que estaba perdiendo apoyo, que estaba perdiendo aliados. Vio que la gente se le estaba desertando. Escuche. ¿Y no sería que eso entraba dentro del plan de Dios? Que se le manifestaran quiénes eran los merengues del grupo. ¿Quiénes eran los pusilánimes, los que a la primera quieren arrancar y se llenan de miedo? ¿No sería que el Señor le estaba mostrando tanto el corazón de él como el corazón de su gente?
Y le entró pánico, los soldados estaban llenos de temor, llegaban temblando. Saúl, los filisteos ya vienen. Y Saúl, vuelto loco, no había qué hacer. ¿Qué decisión tomo? ¿Qué decisión tomo? ¿Qué decisión tomo? Y entonces le dice en el versículo 12, Saúl a Samuel cuando aparece. Saúl, entonces por eso yo me esforcé entonces y ofrecí nomás el holocausto. Yo le voy a hablar de qué significa que Saúl haya hecho el holocausto, el sacrificio de animales. Porque este hombre fue tratado como loco. Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Has actuado locamente. Te has comportado como un loco, Saúl. Mire, ¿usted no se ha visto actuando como loco de repente? No, ¿usted nunca se ha visto como loco en la casa? No sé, yo voy a tomar la decisión nomás. Si tú no querés, la tomo yo. Pero yo la tomo y yo hago y no me importa lo que pensés tú. Usted nunca ha estado así, ¿no? Y si tú no vas, yo voy. Porque yo no tengo miedo. Yo lo hago nomás. Bien valiente. Eso se llama actuar locamente. Si tú has tenido actuaciones locas con tu dinero, con tus salidas, con lo que sea, este Saúl actuó locamente. Eso es perder el control. Cuando una persona pierde el control sobre una situación, ¿sabe lo que dice eso? Esa actitud es su confianza no está en Dios. Una persona que actúa locamente, su confianza no está en Dios. O sea, esa persona no puede creer que Dios tiene el control de todo. Samuel tenía que venir dentro de un plazo de 7 días. No apareció en la hora que tenía que aparecer. Se demoró un poquito más. Eso le daba pie a Saúl para anticipar todo y actuar locamente, actuar por impulso, actuar descontroladamente. ¿Por qué no puso su confianza en Dios? Es raro, ¿no? Es raro. Porque lo que nosotros entendemos por la palabra de Dios es que si Dios me envía una misión, y aunque tenga oposición, aunque tenga enemigos, aunque tenga situaciones que no se están dando como yo quisiera que se dieran, Dios nunca se equivoca. Amén. ¿Cuántos creen eso? ¿Que Dios nunca se equivoca? Pero hay gente que sí cree que Dios se equivocó. Que Dios se equivocó. Dios nunca se ha equivocado. ¿Usted cree que Dios se equivocó al elegirte a ti y traerte a esta iglesia? Dios no se equivocó. Usted tiene que entender muchas cosas que son espirituales, que son claves, son principios. Y este es uno de ellos. Dios, cuando me eligió como su hijo, no se equivocó. Hay personas que piensan, ¿para qué Dios habrá pensado en mí si yo no le voy a servir? Yo no soy para la obra de Dios. Yo no soy para que Dios me levante y haga grandes cosas. No, con otros sí, pero conmigo no sé. Dios no se equivocó. Al llamarte a ser su hijo, a ponerte en la iglesia, Dios no se ha equivocado. ¿Por qué? Dios va a probar la fe. Dios tiene que probar la fe. Dios probó la fe de este Saúl, que salió reprobado, y probó su obediencia a Dios y al profeta que le dijo, espérame 7 días y no hagas nada, espérame, yo vengo. Pero no fue obediente. Entonces, esto lo descalificaba para ser el primer rey de Israel. Y vaya que lo descalificó. Al final lo vamos a ver cómo termina esta historia. ¿Ok? Lo primero entonces es que él se mueve por el temor. El temor no te puede manipular. Diga conmigo, el temor no me puede manipular. Amén. Yo tengo que esperar qué Dios va a hacer. Yo tengo que esperar qué movida tiene Dios. ¿Qué es lo que va a hacer Él? ¿Cómo va a intervenir Dios? Yo tengo que esperarlo. Pero no moverme por mis impulsos, no moverme por locura. No hay que actuar con locura. Amén. No actúes alocadamente haciendo cosas que Dios no te ha mandado a hacer. Un loco hace cosas que Dios no le mandó a hacer. Y es cristiano. Este es loco. ¿Y por qué tomó esta decisión? Porque es loco. Amén. Diga conmigo, yo no soy loco. Lo segundo, Saúl no pudo esperar unas horitas más. Mire, fueron horitas las que lo hicieron fallar. No porque actuó antes, no, impulsivamente. Versículo 8 y 9, ¿qué dice?
Versículo 8 y 9. Mira lo que dice el 8. Y él, Saúl, esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel el profeta le había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, tráiganme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció nomás el holocausto. ¿Qué le parece? Eran 7 días que Samuel le había dicho, espérame, yo voy a regresar, tengo que hacer una misión, vuelvo dentro de 7 días para hacer holocaustos contigo. Vamos a hacer una ofrenda a Dios de animales, ofrendas de paz. Pero también le dice, y yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer, espérame. Amén. Dígale al que está a su lado, Dios te tiene que decir lo que tienes que hacer. Dígale a alguien. Dígale también, oye, dígale, pero espérate. No, la persona cree que porque ya compró su Biblia, viene a la iglesia y toma todas las decisiones que tiene que tomar en un solo día, las empezó a tomar a su pinta. No es así. ¿Ok? Porque podemos descalificar. Dios nos puede descalificar. Y el versículo 10, mira lo que dice. No, si esto se pone muy interesante. Dice, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, Saúl, he aquí Samuel que venía, tal como lo había dicho, 7 días yo vuelvo, espérame. Pero Saúl no pudo llegar hasta las 7 de la tarde, no pudo aguantar. Aguantó hasta las 5 nomás. No, hasta las 7, no, es mucho. Ya se está acabando el plazo, son 7 días, mira la hora que es. Samuel no viene a ofrecer el sacrificio. Tráiganme vacas para acá. Yo ofrezco el sacrificio. Yo ofrezco el sacrificio. Y Saúl dice, salió a recibirle para saludarle. ¡Hola, Samuel! ¿Y qué le dice Samuel? Diga, ¿qué has hecho? Dígale a su vecino, ¿qué hiciste? ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿El rey Saúl era el que tenía que hacer sacrificios? Un rey era llamado a hacer sacrificios. ¿Cuándo un rey ofreció sacrificios de animales? Eso lo hacía el sacerdote. Samuel era sacerdote y profeta. Amén. Por eso Samuel le dijo, espérame, yo voy a hacer lo que tengo que hacer cuando llegue. Entonces, escuche este principio. Todo lo que Dios hace pasa primero por el corazón de los profetas, los siervos, los pastores, los hombres y mujeres de Dios. ¿Aló? Todo lo que Dios hace pasa primero por el corazón de los pastores y los siervos de Dios. Diga amén. ¿Cómo nace vida en Cristo nuestra iglesia? El alcalde Mella me dijo, levántate una iglesia. ¿Cómo? ¿Por quién pasó la idea de levantar un ministerio en esta ciudad que se iba a llamar Vida en Cristo? ¿Por quién pasó? Dígalo. ¿Por Dios? No, ¿a quién le dijo Dios? Dígalo firme. ¿Usted cree que esta iglesia existe por un grupo de líderes? ¿Que Dios les habló a 10 personas para que levantaran la iglesia? Diga conmigo, al profeta Dios le habla. A un hombre que Dios ha levantado. Siempre va a ser igual. Y esta mañana estaba pensando en eso. Cuando estaba repasando mi mensaje. Dios me hacía pensar, ¿tú crees que tu iglesia nació por la idea de una corporación? Las iglesias no surgen por idea de una corporación. Surgen porque Dios le habla a una persona. Levanta mi iglesia. Levanta mi iglesia. Y esa persona es facultada, es enviada y levanta esa iglesia. ¿Ok? No eres tú el que levanta la iglesia. Siempre es una autoridad. Todo pasa primero por el corazón del profeta, del pastor, del siervo de Dios. Es un principio espiritual. Amós 3:7 lo dice. Bueno, hay otros textos, pero yo he cogido este. Dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Amén. Es más, en una oportunidad, yo casado con mi esposa, reciencito casados, le dijo, amor, yo le digo,
amor, yo no quiero quedarme en esta ciudad, porque aquí había sufrido hartas oposiciones y cosas bien fuertes y envidias, no voy a decir de qué ni de cuántos, persecuciones, cosas raras aquí en la ciudad, hasta de mis propios parientes. Le dije a mi esposa, vamos a irnos de Quillota, vamos a ir a abrir una iglesia en otro lugar. Y Vida en Cristo quedará a cargo del que quiera quedarse a cargo. Y mi esposa se me pone firme y me dice, Dios me trajo a esta ciudad para casarme contigo, para estar en esta iglesia, y de esta ciudad yo no me muevo. Y donde manda capitán, no manda marinero. No quiero decir que ella me mande a mí, ¿no? Sino que ella estaba recibiendo voz de Dios para yo no cometer un error. Entonces dígale a los maridos que están, marido, escucha a la señora. ¡Aló! Señoras, dígale a sus maridos, escúchame. Hay maridos que fallan porque no le escuchan a sus mujeres. No las escuchan. Ella puede hablar y no las pescan. Hay que escuchar. Amén. Dios no hará nada sin que antes revele su secreto. O sea, lo que Él va a hacer, ¿a quién? A sus siervos, los profetas. Entonces, tú no te has escogido a ti mismo. Jesús lo dijo. Ustedes no me eligieron a mí. Yo los elegí a ustedes para que vayan y lleven fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces, Dios te elige a ti, Dios me elige a mí a través de personas de Dios que me llevan a conocer al Señor. Dios tiene que usar personas. Tú llegas a la iglesia, a lo mejor no te trajo nadie, a lo mejor alguien llegó aquí por las redes sociales. ¿Alguien llegó por redes sociales? Levanten la mano. Los que llegaron aquí por una red social. ¿Ven? Varios llegaron por la red social. Redes de Instagram, de Facebook, lo que sea. Pero cuando llegas a la iglesia, te das cuenta que la iglesia se rige por autoridades. ¿Verdad? Y la autoridad es la que te da a ti la voz, la dirección y lo que tú debes hacer para que aprendas a vivir sabiamente y seas una persona que no te equivocas. Entonces, no es una iglesia la que te elige a ti, ni tú tampoco eliges una iglesia. Es Dios el que te ayuda a escoger cuál será el lugar donde tú vas a crecer y te vas a desarrollar. Amén. Dios te lleva a un lugar en el cual tú te vas a desarrollar. No es la iglesia la que te escoge a ti. Usted tampoco escoge una iglesia. Si usted halló la iglesia acá, entonces tú dale gracias a Dios que Dios te condujo. Pero Dios siempre es el que se lleva la honra en esto. Nadie se escoge solo, ¿ok? No, yo estoy aquí porque yo cogí, No, usted se va a mandar solo siempre. Usted no va a entender cómo funciona el reino de Dios. Porque esto que estamos hablando en esta mañana es un concepto del reino. Diga conmigo, concepto de reino. El concepto del reino de Dios funciona así. En la iglesia todas las cosas tienen un orden jerárquico. En el pueblo de Israel, cuando habían reyes, cuando habían los jueces, todo era orden jerárquico. Diga conmigo, orden jerárquico. Y un orden de autoridades. Siempre Dios lo hizo así. No era gente que se juntaban para decir, oye, ¿qué pensáis tú que tenemos que hacer? No sé, yo creo que hay que hacer esto. ¿Y tú qué piensas que hay que hacer? No, yo creo que hay que hacer esto otro. Y tú, esto otro. Entonces, ¿se imagina una iglesia así? ¿Se imagina un pueblo así sin dirección? No, hay un orden jerárquico. Los mismos 12 discípulos nacen bajo la autoridad de Jesús y Dios los pone como autoridades a los 12 sobre toda la iglesia que se iniciaba con miles de personas. Entonces habían un grupo de gente jerárquica y autoridades que dirigían, daban el consejo a la iglesia, mostraban la autoridad de Dios, dice que enseñaban los principios del reino, las palabras de Jesús, la doctrina de los apóstoles estaba basada en la doctrina de Jesús. Entonces ellos no hablaban cualquier cosa. La dirección no era cambiar todo lo que Cristo había dicho. Ellos no podían cambiar. Si cambiaban la doctrina de los apóstoles, toda la iglesia se habría manchado, se habría tergiversado todo. Y habríamos vivido siendo cristianos cada uno haciendo lo que le parece. Usted entiende que es así, ¿no? Usted entiende que las cosas son así en el reino de Dios. Entonces, ¿cuándo fue cuando peor lo pasó Israel? ¿Cuándo le fue más mal a Israel como pueblo? Usted ha leído la Biblia, ¿no? ¿Cuántos han leído la Biblia? ¿Cuándo fue cuando más mal le iba a Israel? Cuando cada uno hacía lo que bien le parecía.
¿Cuándo le iba mal? Cuando cada uno hacía lo que bien. Mire, si usted quiere vivir haciendo lo que a usted le parece bien, hágalo. Pero la gracia de Dios no te va a respaldar. El respaldo de Dios siempre será para aquellos que hacen lo que es correcto, la voluntad de Dios. La voluntad expresa, la voluntad escrita, la voluntad enseñada y la voluntad aprendida. Porque la voluntad de Dios se aprende, para eso estamos predicando la palabra todo el tiempo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Le iba bien al pueblo? No. ¿Cuál era la primera consecuencia negativa que le ocurría al pueblo de Israel? No solo que lo invadían los ejércitos extranjeros, sino que no tenían pastores y no tenían profetas que les hablaran de parte de Dios. O sea, el cielo se les cerraba. En los tiempos de los profetas menores aquí en la Biblia, dice que en aquellos tiempos no había voz de Dios sobre Israel. Cada uno hacía lo que le parecía. No había voz de Dios porque Dios decía, esta gente no quiere pastores, esta gente no quiere profetas. Levanta un profeta, va y lo quieren matar. Levanta otro profeta y lo persiguen y hablan en contra de él. No, le saco los profetas. Dios le decía, le saco los profetas. Y una persona cuando queda sin profeta y sin pastor se va camino al caos. Estuvimos en un seminario de finanzas con mi esposa en Santiago. Vamos a poder compartirlo con todos los que quieran acá en la iglesia, porque ha sido liberado para que todos los que quieran verlo lo puedan ver. Fue de 2 noches y un día, el día sábado, ayer fue, no, el viernes completo, el viernes feriado. Uno de los expositores fue nuestro querido Jano Acevedo, que es el guitarrista de la banda Línea Roja en Santiago. Lo conocemos de niño, yo lo conozco cuando tenía como 16 años, llegaba del liceo, me acuerdo, Lolito a la iglesia. Bueno, la trayectoria de él, de haber sido un hombre de una familia muy pobre, se contó una anécdota incluso cuando él tenía mucha hambre, iba a la iglesia pero no tenía qué comer. Y dice que estaba en una noche de vuelta a la iglesia con un hambre atroz, no tenía ni un peso para pan. Y solamente tenía la plata del bus que iba a tomar, ¿no? Y no tenía ni un pan. ¿Ah? Y él decía, Señor, por favor, dame una galleta aunque sea. Tenía su estómago ya, pero... Y dice que vino un bus, no era el de él, y había una señora en el paradero al lado de él. La señora se sube al bus, ¡pum!, y se va al bus, y mira hacia el lado, a la señora se le quedó un paquete. Y él sale detrás del bus, ¡eh, caballero! ¡Eh, señora! Se fue. Era la micro 444. De esas que salen rápido, o sea, no paran. Entonces, se quedó el paquete ahí, ¿qué hago con este paquete? Dijo, empezó a mirar. ¿Qué es lo que era? Era pan. Era pan con cosas para hacer sándwich. Y dijo, gracias, Señor. Tú me proveíste del pan que yo estaba necesitando. Imagínense contar esa anécdota como un momento que Dios provee algo porque él se está muriendo de hambre. Su mamá sola, una pobreza acérrima. Bueno, el cuento corto es que él fue uno de los oradores principales de este seminario y hablando sobre finanzas. Él es empresario. Mire, él fabrica los pedales de las guitarras eléctricas a nivel mundial. ¿Sabe que está catalogado el tercer empresario que fabrica pedaleras más grandes del mundo? Haga así conmigo, el tercero. ¿Sabe lo que significa eso? Con una cantidad de fábrica de pedaleras para guitarra, las que hacen los efectos para la guitarra, una cantidad enorme de fábricas. Llegó a Chile el grupo AC/DC. ¿Usted conoce a esos rockeros que son duros, así, heavy metal, no sé, Llegó AC/DC a Santiago y lo llaman en inglés, ¿no? Don Jano Acevedo. Sí, le dice Jano Acevedo y habla inglés. Necesitamos que si nos puede recibir en su oficina acá en Chile porque somos de la banda AC/DC, queremos ver sus pedaleras. Claro, le dice él, le fija. Dijo, menos mal que no era religiosa, si no habría dicho, no, diablo, te reprendo. AC/DC, medio satánico para la música. Y lo recibió en su sala, donde les mostró toda la exhibición que tiene él de pedaleras hechas por su empresa, donde tienen un producto estrella que es lo más top que hay en pedaleras en el mundo. Solamente le falta meterse en África. ¿Cómo le anda?
Y todas sus pedaleras se diseñan en Chile y se fabrican en China, se fabrican en Inglaterra, se fabrican en Estados Unidos. Tiene filiales en el mundo, el que se moría de hambre en una esquina porque lo único que quería era una galleta para no morirse de hambre. ¿Pero por qué le estoy contando esto? Nada que ver, ¿cierto? ¿Usted cree que no tiene nada que ver? Ya le voy a decir. Jano termina de predicar y dice, mi Janito, vamos a orar entonces, hermanos, por este mensaje que he predicado. Pum, y sale el pastor Rafael detrás. Antes que ores, Janito, le dice, tú habrías llegado a donde estás en este nivel de empresario en el mundo si no hubieras tenido un pastor. No, le dice Jano, no habría llegado. El pastor contó algunas anécdotas. Jano estuvo a punto de claudicar y meter las patas en este proyecto. Pero el Señor me usó, dice el pastor, para que él no metiera las patas y tomara una mala decisión. Si no hubiera tenido pastor, todo esto se va a pique, porque esa empresa se la dio el Señor. Jano quería estudiar profesor de historia. Y el pastor Rafael le dijo, no, el Señor me dice que no es profesor de historia lo que tú vas a estudiar esta otra cosa. Dios dirigiendo al pastor. Por eso es muy importante tener autoridades. ¿Cuántos consideran que es importante? Algunas personas, para no recibir dirección de Dios, mejor no le consultan a los pastores o a su líder, mejor se quedan callados. Toman las decisiones ellos. Allá tú. Lo que quieras estudiar, donde quieras ir, donde quieras. Toma la decisión que quieras. Pero ¿sabe lo que dijo el pastor? Yo doy gracias a Dios porque este Jano ha sido un hijo en este ministerio. Él tiene un corazón de hijo, no de esclavo. Porque el que tiene corazón de esclavo cree que le están quitando cosas. El que tiene corazón de hijo dice, yo recibo la instrucción de mi papá. Amén. Eso es un pastor, un padre. Y una pastora, una madre. Eso es lo que debemos ser en la iglesia. Y a eso, o sea, de esa forma debemos ver a las autoridades. ¿Ok? El principio del reino. Amén. Entonces, por eso que no es cada uno hace lo que bien le parece. ¿Está entendiendo, no? Usted tiene que esperar los tiempos de Dios, o tiene que esperar los plazos de Dios. Usted debe esperar instrucciones de Dios, no de cualquier paso. Haga las cosas como el Señor se lo ha dicho. ¿Usted ha tratado de armar una figura Lego? ¿Cuántos han armado figuras Lego? De esas que se arman con piececitas de colores y al final termina siendo un robot, un avioncito, un barco. ¿Cuántos han armado un Lego? Levanten la mano los que han armado alguna vez un Lego. A mí me encantan los Legos porque me hacen trabajar harto la cabeza. Pero cada figurita viene con un instructivo, ¿cierto? Y que le dice a usted, pieza 1, póngala acá, pieza 2, póngala acá. Es como cuando uno arma el mueble de cocina en la casa. Y usted no sabe acerca de planos, no sabe de catálogos, y la puerta le queda abriendo para el otro lado. Oye, como que no era así. El plano estaba malo. Estos chinos andan puras cuestiones malas. No, es que la persona no supo leer el plano. Diga conmigo la instrucción. Hay que leer claramente las instrucciones. Amén. En la palabra hay instrucciones claras, pero usted no las sabe todas. Para eso están los pastores, para eso están los líderes, para ayudarle a entender que se le clarifiquen cómo son las instrucciones. Yo una vez fui a decirle a una persona, ¿sabe qué? Esto el Señor me está diciendo que tú hagas. Y me dice, pastor, ¿sabe qué? Quiero comunicarle algo. Dios me había dicho a mí, pero otra cosa. No lo que usted me está diciendo. Dios ya me había hablado, me mostró un sueño a mí, yo tengo que hacer otra cosa. Y yo dije, bueno, hágalo. Nadie está obligado. Nadie está obligado a obedecer una voz de un profeta. Nadie está obligado. Pero cuando te habla un profeta, cuidado. Amén. Dígale que está a su lado. Si te habla un profeta, si te habla tu pastor, cuidado. Porque las instrucciones de Dios son claras. No son 2, 3, 4. Hágalo de esta y de esta manera. No, es una fórmula. Dios tiene las cosas bien preestablecidas. Entonces, hágalo como el Señor se lo ha dicho. Y le va a ir bien. Amén. A Saúl le tenía que ir bien. Él no tenía que claudicar si Dios lo puso. Pero Dios dice, con este gallo no puedo. No, hacen las cosas al revés. No, me va a mandar a la porquería al pueblo de Israel. Me lo va a hacer sucumbir. Porque eso es lo que tenía el Señor, ¿no? Si alguien quiere el liderazgo, dice la Biblia, bien, bueno que quiera ser líder, pero haga las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, porque si no tu liderazgo nunca va a fructificar.
porque si lo haces a su manera, todo eso va a fracasar. Amén. ¿Dios quiere tu fracaso? Aló, pregunto, ¿Dios quiere que tú fracases? Te va mal porque tú eres desobediente, pero no porque Dios hizo las cosas malas o las instrucciones estaban poco claras. No, no, no. Las instrucciones del Señor son muy claras. ¿Ok? Y lo tercero, ¿qué otro factor llevó a Saúl a desechar la dirección de Dios? Es la desconfianza en Dios. Bueno, esto era notorio. Confiaba más en sus pequeñas posibilidades que tenía. ¿En qué estaba basada la confianza de Saúl? En la posición que él tenía como rey de Israel. Ya Dios me dio esta posición, soy líder espiritual de mi nación, entonces yo sé cómo voy a resolver, yo sé cómo hacer las cosas. O sea, este hombre, Saúl, no creía en el respaldo que Dios le daría si hacía las cosas correctas. No confiaba en el respaldo de Dios. Él se estaba viendo las posibilidades que él tenía. Y eso es un engaño muy común que puede suceder, que creer que las cosas salen bien porque yo las sé hacer bien, pero no tanto que Dios quiere que yo haga. Y aquí vemos que él actuó por su cuenta. Él ofreció el holocausto del animal porque Samuel se le tardaba un poquito. Tenía que esperar 3 horas, hermano, 4 horas máximo. Dentro del mismo día. Dijo al 7º día, dijo Saúl, que Samuel iba a volver. Se está tardando demasiado. Ni siquiera terminó el 7º día. Estaba terminando de ofrecer el holocausto y Samuel viene para ofrecer él el sacrificio. Porque Saúl sabía que él no podía ejercer ese sacrificio. Él no podía realizar ese sacrificio. El holocausto no era para hacerlo un rey, como ya le acabo de decir. Entonces, ¿qué es lo que es el asunto acá? El asunto no era la necesidad de ofrecer animales. El asunto no era los animales. Ofrecer animales para que Dios tenga misericordia de nosotros y estos filisteos se vayan o Dios nos ayude a destruirlos. ¿Sabe cuál era el asunto? ¿Sabe usted cuál era el asunto? ¿A qué persona Dios le aceptaba que ofreciera el sacrificio? Fue acepto el sacrificio de Saúl, aunque hizo lo correcto, con los animales correctos, con la sangre correcta, de animales sin mancha, sin tacha. Era correcto. Pero no era él el indicado de hacer eso. Hay personas, escuche bien, y voy a hablar más despacio para no despertar a los que están durmiendo. Estaba Saúl. Hace tuto guagua. No podía Saúl presentar sacrificio. Al único que Dios le aceptaba sacrificios de animales era a los sacerdotes y a los profetas, a estos hombres que eran los indicados. Samuel era un profeta, ya le dije, y era un sacerdote. Él fue desde pequeño apartado para esto, entregado por su propia mamá Ana, como usted sabe. Entonces, ¿qué se le olvidó a este Saúl? Escuche bien esto, por favor. A él se le olvidó que era una autoridad, sí, de Dios sobre el pueblo para ser rey, pero siempre bajo la autoridad del profeta. ¿Comprende? En el pueblo de Dios no nos movemos por nosotros mismos. Las cosas no ocurren porque sí. Todo pasa bajo las autoridades de Dios primeramente. Y luego lo demás. Si alguien quiere actuar independientemente lo puede hacer, pero va al fracaso. Va a ir al fracaso. Es como un hijo que quiere hacer lo que quiera. Desde chiquitito hizo lo que quiso. Nunca pescó el consejo de los papás. Nunca se dirigió por los consejos de sus padres, de su madre. No atendía consejos de papá y mamá. ¿A dónde llega ese hijo? ¿A dónde llega un hijo así? Y cuando le toque casarse o cuando le toque tener hijos, ¿podrá dirigir hijos con sabiduría? Si nunca conoció lo que era sujetarse a una autoridad, nunca estuvo bajo un papá. Por eso que los que hemos llegado a la fe y no tuvieron papá, yo tampoco tuve un papá correctivo, yo no tuve un papá que me dio dirección. Pero en la iglesia, ¿qué fue lo primero que yo aprendí? A tener papá espiritual, a tener un líder que me dijera las cosas como tenían que ser. Tú llegas acá, pero llegas como un huérfano espiritual. Pero en la iglesia el Señor te comienza a dar entendimiento sobre a quién debes escuchar,
cómo moverte. ¿A quién el Señor le ha hablado esta mañana que tiene que tomar decisiones y direcciones? ¿A quién el Señor le está hablando esta mañana? Lo que Dios te hable, tú tienes que hacerlo. Tal como Dios te lo indica, hágalo de esa manera. Entonces, este Samuel, profeta de Dios, elige a Saúl por orden de Dios. Amén. Aquí en la iglesia elegimos líderes. Lo elige el pastor, lo puede elegir un líder, pero Dios dice a quién poner. Amén. Cada persona debe responder al llamado que Dios le hace con obediencia y poniendo atención a lo que Dios quiere que haga. No es como tú quieres, es como Dios dice que se hacen las cosas. Dios escogió a Saúl, pero lo hizo a través del profeta. Amén. Tú no puedes decir, yo me escogí solito. Yo estoy en esta iglesia, no le rindo cuenta a nadie, yo voy a célula, voy el domingo, pero yo no le rindo cuenta a nadie, ni quiero que nadie se meta en mi vida, ni nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Usted va al fracaso. Usted va al fracaso. ¿Aló? ¿Cuántos quieren ir al éxito? ¿Quiere tener éxito como persona? ¿Quiere tener éxito en su vida ministerial? ¿Cuántos quieren ser exitosos ministerialmente hablando? Los exitosos no son los jóvenes, los exitosos es la iglesia entera, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos. Podemos vivir una vida cristiana de éxito. ¿Qué es éxito? Donde vemos que Dios respalda todo lo que yo hago, Dios lo respalda. Y lo que yo quisiera emprender con Dios, Dios está conmigo. Y su poder va conmigo. Entonces termino con lo siguiente. La pregunta del millón. ¿Por qué Saúl se adelanta y hace un sacrificio antes que llegue el profeta? Sí, tenía miedo. Sí, tenía desconfianza en Dios. ¿Por qué él quiso hacer ese sacrificio? Presentar animales delante de Dios, ofrendas de paz, para que hubiera paz. ¿Por qué lo hizo él? ¿Qué buscaba Saúl? ¿Qué buscaba Saúl? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Qué buscaba Saúl? ¿Qué quiso conseguir con ese sacrificio? Que Dios no lo dejara en vergüenza. Que él no fuera arrasado por los filisteos. Estaba lleno de temor. O sea, lo que buscaba Saúl, escuche bien, era sentir que Dios lo estaba protegiendo. ¿Qué buscaba Saúl? Protección. Lo único que buscaba era protección. ¿Tú puedes vivir una vida cristiana solamente buscando que no te pase nada malo? Que no se me entren los ladrones, que nadie me robe un celular, que nadie me quite plata, que no venga un enemigo aquí y me haga tirar lo que yo construí. ¿Usted puede vivir una vida cristiana así? Esperando solamente protección de Dios, que a mi hijo les vaya bien, que nunca tengan un accidente, que les vaya perfecto, que se saquen puros 7 en el colegio. ¿Usted puede vivir así? ¿Esa es la vida cristiana para vivir protegido? Diga conmigo, no. ¿Sabe por qué no? Porque eso está garantizado. ¿Aló? ¿Quién dice amén? Denle un aplauso al Señor por eso. Mire, dale un aplauso fuerte al Señor. La protección de Dios está garantizada para los que son fieles a Él. Y yo estaré contigo en donde quiera que vayas. Mi mano estará sobre ti. Nadie pondrá su mano sobre ti. Yo te protegeré y te bendeciré. Solamente ocúpate de conocer mi perfecta voluntad y oye la voz de Dios. Solamente. El Señor se lo dijo a Josué, yo voy a estar contigo, donde pises ese lugar va a ser tuyo, vas a derrotar ejércitos extranjeros, vas a ver cosas increíbles. Solamente ocúpate de que mi palabra esté en tu boca. ¿No lo dijo así? Solamente preocúpate de que mi palabra esté en tu boca. O sea, declara lo que yo he dicho, decláralo y de esa manera tú te haces un socio con Dios. Cuando declaras lo que Dios quiere que tú hagas, lo declaras con tu boca. Dios pasa a ser tu socio. Amén. Entonces él buscaba protección. Mire, querido, usted no viva para buscar protección. Yo no me levanto en las mañanas y le digo, Señor, protege mi casa. Voy a salir de vacaciones, Señor. Que los demonios no me invadan mi casa. Que no venga un loco con una bomba molotov y me la incendie. Yo no salgo diciendo eso. ¿Y si viene un loco con una molotov y me la incendia? ¿Aló?
o te incendia la tuya. ¿Qué dices tú? Yo diría como Job, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor, pero no voy a estar desconfiando en Dios. Por algo pasan las cosas. Diga conmigo, por algo pasan las cosas. Yo le voy a dar la clave en esta mañana. La clave de este mensaje es de que Dios quería darle a Saúl la dirección de lo que debía hacer. Él no tenía que hacer holocaustos para sentirse protegido. Los hijos de Dios ya estamos protegidos por la sangre del Cordero inmolado de Dios. Amén. Los que hemos creído en Él estamos protegidos por su sangre. Y aunque el diablo te mate, no te puede matar el alma. Entonces, ¿qué es lo que no esperó? Samuel le dijo, espérame, yo voy a ofrecer sacrificios contigo, no hagas nada antes. Pero no solamente le dijo eso, se le olvidó la segunda parte. ¿Cuál parte? Y yo te diré lo que debes hacer. Amén. ¿Se movería usted solo y cuando a ti te dijeran lo que debes hacer? ¿O usted se mueve nomás? ¿Usted pide consejo? ¿Cuántos consejos usted le ha pedido a este pastor? 1, 2, 3, 4. ¿Usted no es de los que pide consejo? Yo sé que no son los que piden consejo en la iglesia. Yo sé que no nos buscan y piden una consejería para poder tener una dirección de Dios. Que los pastores se lo saben todos, no. Pero el Espíritu Santo sí. El Espíritu Santo sí sabe cuáles son todas tus necesidades, cuáles son tus debilidades, qué es lo que más te conviene. El Espíritu Santo lo sabe. Y Él nos sopla a las autoridades qué decirle a los discípulos para ayudarlos y que tengan la dirección correcta. Entonces no viva para pedir protección. Amén. Porque esas cosas Dios las añade. Busca primero el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. No te preocupes por protección. Yo sé que vivo protegido. ¿Cuántos saben que viven protegidos? Que Dios te va a proteger. Usted no vive para buscar protección. Me llené de miedo, entonces voy a proteger lo que tengo. No puedo salir de mi casa porque va a quedar mi casa sola. ¿A cuánto le ha pasado? No, mi casa va a quedar sola, entonces no salgo. Nadie iría ni de vacaciones. Íbamos a Santiago y una fila de autos, decía 1.500, 2.000, 400, 800.000 autos. Iban no sé para dónde, para el norte. ¿Cierto, amor? Y yo pensaba, ¿y quién le cuida la casa a estas personas con tantos ladrones? Entonces esas personas confían en Dios. No, dejaron una nana encargada. No. Algunos saben, cierran la casa y se van. ¿Sí o no? Si no, nadie podría salir de vacaciones. ¿Cuántos quieren la dirección de Dios? Termino con el versículo 13 y 14. Versículo 13 y 14. Voy a terminar con eso. Dice, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora, mire lo que le dice el Señor. El Samuel. Ahora Jehová habría ¿qué? Hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mire qué trágico el final. Esto tiene que hacerte pensar a ti y a mí. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Mira, tú ya no le sirves a Dios. Tu corazón no cataloga. No eres una persona consultiva ni tampoco esperas las órdenes de Dios. Tú has hecho todo hasta aquí como a ti te ha parecido. Y le dice, Dios se ha buscado un varón conforme a su corazón. Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Wow, es trágico no obedecer una orden a Dios, las instrucciones de Dios. Yo siempre le digo a las personas, mientras usted no tenga claro qué tiene que hacer, espere mejor. Mientras usted no tenga claro qué debe hacer, a dónde estar, qué trabajo tomar, no se mueva mejor, espere. Espere lo que Dios le va a decir. Porque Dios tiene que siempre dar una instrucción. Dios habla hasta en sueños, fíjese. ¿Cuántos saben que Dios habla hasta en sueños? ¿Dios puede dar instrucciones en sueños? Sí. Dios da instrucciones en sueños. Este fue el trágico final de Saúl. Es trágico, claro, obviamente. ¿Por qué? Murió Saúl, murió de una manera terrible.
hasta el arquero de él le tuvo que enterrar la espada para que muriera, se tiró encima de la espada. Mátame. Así murió Saúl. Hasta su hijo. Bueno, fue muy trágico. Por ser un hombre que siempre tuvo, digamos, un parecer personalizado de qué es lo que era la voluntad de Dios. Dije, no, me dicen esto, pero yo hago lo otro. Después viene un momento en que le dice el Señor, anda sobre Amalek, la tribu de Amalek, y destrúyelos a todos. Hombres, mujeres, niños de pecho, todos. Mujeres embarazadas, mátenlos a todos. Era un pueblo que estaba entregado a los demonios, a la idolatría. Mátate al rey, mata todo lo que pilles, no dejes nada, ni botín traigas. ¿Y qué hizo Saúl? Dejó vivo al rey Agag, lo trajo del cuello, lo traía. Y lo mejor de las vacas y de las ovejas. Y Samuel lo estaba esperando. Y ve que Saúl viene de esa batalla. Y le dice, ¿qué haces con el rey Agag? No, es que el pueblo me dijo que... Mi mamá me dijo que mi esposo me dijo... Haga así conmigo. Mi señora me recomendó que sí, seguro es la voz de Dios. Si es la voz de Dios, óigala. Amén. Y esas ovejas, ¿qué es ese bramido de ovejas que escucho? Se habían quedado con lo mejor del ganado y lo traían. Y el profeta le dice, ¿quién te dijo que tenías que traerte lo mejor del ganado de los amalecitas, hombre? La orden es destruye todo. Dijo Samuel, ya, ¿sabes qué, Saúl? Chao, en chileno. ¿Sabes qué, Saúl? Salpica. Tú no sirves para el reino, Saúl. Dios se ha hecho de un hombre, ya lo tiene en la mira, que es mejor que tú. ¿Cómo te sentirías tú si Dios te dijera personalmente, sabes que tú no catalogas, porque hasta aquí haces las cosas que a ti te gusta hacer? Tú vienes a la iglesia siempre y cuando tengas tiempo. Si podéis meter tiempo en tu trabajo, le metís tiempo, pero haces cualquier cosa y no estar donde tienes que estar. Haces las cosas a tu manera. Y el Señor descalificó a Saúl. Ya no se podía seguir así. Y levantó a David, que tampoco era la voluntad perfecta, pero ¿sabe lo que dice la palabra? David era un hombre conforme al corazón de Dios. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Hizo locuras, cometió un pecado y bien grave, pero quedó catalogado en la Biblia David como el hombre conforme al corazón de Dios. No hay ningún otro que se diga eso. David, nuestro gran rey David. Y de David, mira, el Señor tomó la descendencia de David para que naciera Jesucristo. Jesucristo es del linaje, por eso le dicen el hijo de David, a Jesús. ¿Qué le parece eso? Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta mañana? Yo quiero hacer una oración y voy a tomar autoridad sobre eso. ¿Cuántos creen que hay autoridad los pastores? ¿La autoridad para qué? Para que si tú has vivido haciendo la vida a tu manera, tomando las decisiones que tú quieres en la vida, tú puedas romper los argumentos que están en el mundo espiritual en tu contra por tomar decisiones apresuradas, por decidir hacer cosas que Dios no te indicó que hicieras. Nunca te dijo Dios que las hicieras, pero tú las tomaste. Entonces en esta mañana lo que yo quiero hacer es que tú entres en el centro de la voluntad de Dios, te centres en el propósito de Dios y dejes de hacer las cosas a tu manera, para que Dios se agrade de ti y te pueda levantar y tú puedas servir a Dios, tú puedas ser un instrumento en las manos de Dios, tú puedas ser una bendición para tu familia, te vaya bien en el área familiar, te vaya bien en el área de las finanzas y no que tengas que andar rascando las finanzas, porque ese no es el propósito de Dios. Amén. Diga conmigo, yo no quiero que Dios me cambie por otra persona. Dios me dijo algo esta mañana y se lo voy a decir en mi devocional. Dios te llamó a ti con una porción para que tú hagas algo específico en este mundo. Si no eres obediente, Dios va a tener que tomar a otra persona para que lo haga. ¿Comprende eso? Yo tengo temor de eso para mi vida. Escucha el corazón de ese pastor.
yo tengo temor en mi vida de que Dios un día me diga, no hiciste lo que yo te mandé a hacer, como yo quería que lo hicieras. Por lo tanto, sal de encima mío. Quítate. ¿Le gustaría a usted que Dios hiciera eso? Eva, ven. Que el Señor te dijera, Eva, no has hecho las cosas que yo te pedí que hicieras. Yo te dije que hicieras esto, esto y esto. Pero tú hiciste esto, esto y esto, a tu manera. Vas a dañar lo que yo quiero hacer a través de tu vida. Porque Eva sabe que Dios tiene promesas para ella, para que Dios haga cosas a través de la vida de ella. ¿Está entendiendo, no? ¿Sí? Y que Dios dijera, Eva, no me sirves. No me sirves, permiso. Desechada. Y una Basti con una Esther. Y ven, he elegido, dice el Señor, a esta mujer que sé que la intimidad me busca y me agrada. Yo sé que ella no me va a fallar. Tú vas a reemplazar a la Eva. Wow. Es que en el reino es así. En el reino de Dios es así. Y lo que yo no cumpla, escuche bien, lo dejo de hacer porque soy terco, porque soy llevado a mi idea. Dios tiene todo el derecho de decir, lo que iba a hacer contigo ya no lo hago. Tomo a David, un hombre conforme a mi corazón. ¿Es trágico o no es trágico ese final? Pero está en la Biblia. Gracias, gracias Eva. ¿Es trágico? Está en la Biblia. Escuche esto, querido. Yo no lo quiero para mí. ¿Lo quieres tú para ti? Yo he visto a muchos perder su lugar en esta iglesia. Dios los llamó para ser grandes personas. Hoy día no están en nada, no hacen nada. Y puede que estés tú aquí adentro y todavía Dios no haya hecho nada contigo porque tú has hecho las cosas a tu manera. Tú no oyes voz de Dios. Te cuesta oír a las autoridades. No consultas cuando tienes que dar un paso importante. Y después que te ha hecho el queso, viene a consultar cuando ya está todo encima. Las cosas en el reino no son así. ¿Por qué? Porque Dios es malo, porque Dios es controlador, porque Dios es un ogro. Diga no, porque Dios nos ama. Amén. El padre al hijo que ama lo disciplina, lo reprende, lo azota y lo castiga. ¡Ah! Yo no quiero un papá así. Bueno, tengo un papá pusilánime que le soba el lomo a las personas. No te preocupes, lo que haga está bien, te va a ir muy bien. Siga así nomás, no haga ningún cambio, va todo bien. Hay personas que les gusta así, que les gusta que lo adulen. No, sí, hágalo así nomás, como usted lo está haciendo. Pastor, ¿sabe qué? Le presento a mi polola. ¿Tú tienes una voz de Dios para saber que esa persona va a ser tu novia, tu novio? ¿Tiene voz de Dios? No, pero ya estamos unidos. ¿Y quién te va a casar? ¿Usted? ¿Seguro que te voy a casar yo? ¿Seguro que te voy a casar yo? Si no tengo certeza de que Dios unió a esa pareja, yo no la caso. No hay para otra iglesia. Váyase para otra iglesia. No ha pasado. Así es el corazón humano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a anular. ¿Qué vamos a anular? Cualquier argumento que el diablo tenga en contra tuya por haber tomado tus decisiones que no le agradan a Dios. Y saliste cascando para el primer lugar que se te abrió y para allá te fuiste. Esa era la voluntad de Dios. Capaz que Dios te haya hablado antes diciendo sobre qué cosas tenías que hacer y no las hiciste. Uy, y estás perdiendo el tiempo. Lo que menos quiero yo es perder el tiempo. Amén. Gloria a Dios. De aquí a las 3 estamos listos, hermano. Wow. No, algunos miran el reloj, hermano. Pónganse en pie. Cierren sus ojos, por favor. Vamos a hacer un decreto poderoso. Vamos a hacer un decreto poderoso. Cierren sus ojos, por favor. Ahora no mire, pastor. No apague las luces tampoco, por favor. En el nombre de Jesús. Padre, en esta mañana, Señor, estamos delante de ti. Creyendo, Señor, que tú nos has llamado para ejercer tu perfecta voluntad aquí en la tierra. Queremos hacer las cosas, Señor, en el tiempo correcto. Pero tampoco no actuaremos bajo temor, bajo amenazas. No actuaremos por envidia, no actuaremos, Señor, por persecuciones, porque la cosa apremia, porque ya está llegando el momento y no tengo solución.
Señor, en esta mañana, los que estamos aquí, Señor, vamos a anular cualquier argumento que el diablo tenga contra nosotros por no haber hecho las cosas correctas. En el nombre de Jesús. ¿Puede levantar su mano derecha conmigo? Vamos a hacer una oración con decretos. Diga: Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, me presento ante ti. Hoy quiero, Señor, arrepentirme de todo mi corazón, porque muchas veces he tomado decisiones que me han estancado mi vida. He tomado decisiones sin consultar con tu palabra, con tu Espíritu Santo, con mis autoridades. Por eso ahora, Señor, yo me quiero arrepentir. Ahí donde estás tú, inclina tu cabeza y dile al Señor: yo me arrepiento de verdad. Me arrepiento de haber dado pasos que no debía dar. Me arrepiento de salirme del propósito antes de tiempo. Dile al Señor, dile: me arrepiento de todo mi corazón por haberme unido a personas que no me convenían, por haber tomado trabajos que no me convenían, por estar al lado de personas que no me convienen, por haber metido dineros, invertido en situaciones que tú nunca me mandaste a gastar esa plata. Señor, perdóname por mi negligencia. Perdóname, Señor, por hacer las cosas a mi manera. Perdóname por todo este tiempo, Señor, que yo he dado pasos sin tu voluntad. Hoy, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, que todo argumento que el diablo tenga en contra mía por mis acciones que he cometido, diga: sea yo limpiado y perdonado. Perdóname, Señor, por cada paso incorrecto que he dado sin consultar a nadie. Perdóname, Señor. Estos argumentos sean erradicados ahora de mi vida. Diga fuerte: sean anulados de mi vida. Diga: por la sangre del Cordero inmolado de Dios, sean anulados de mi vida y no puedan prevalecer sobre mí, en contra mía. Yo tomo hoy una decisión de hacer las cosas correctas, conforme a tu voluntad. Esperaré los tiempos precisos. No me adelantaré a nada. Tampoco me retrasaré en nada. Haré las cosas porque tú me las dices. Me moveré en tu voluntad perfecta. No quiero perder mi lugar. No quiero que otra persona tome el lugar mío, el que tú me has dado a mí, porque me diste un lugar dentro de esta iglesia, dentro del reino. Diga conmigo: yo ocupo un lugar. Y Satanás, ahora mismo yo te reprendo y ordeno que salgas de mi vida. Yo no te daré más autoridad ni argumentos para que actúes en contra de mi vida. Hoy sale de mi vida todo espíritu de temor, sale de mi vida todo espíritu de desconfianza en Dios. En el nombre de Jesús se van todos los adversarios, la inferioridad, el daño del pasado. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, mi confianza está en ti, Señor, y tú vas a proteger todo lo que soy, todo lo que hago. Lo único que quiero es que tú me des instrucciones de qué debo hacer en mi vida para contigo, Señor. En el nombre de Jesús, yo quiero ser como David. Seré como ese rey, conforme a tu corazón. Muda mi vida, cambia mi corazón. Y dile finalmente: pon un corazón de carne y quita el corazón de piedra que ha estado llenando mi corazón. Corazón de piedra, yo renuncio a él en el nombre de Jesús. Dígalo con toda su fuerza: en el nombre de Jesús, yo renuncio a ti. Todo corazón duro, ahora renuncio a tener un corazón que hace lo que bien le parece. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por darme la victoria en esta mañana. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos sienten libertad del Señor? Aleluya.